La caricatura es la expresión artística quizás más llamativa de la exageración de los rasgos de las personas. Es con este tema que les doy la bienvenida a Tendencias y Belleza. Yo soy Fabián Hernández y como ustedes ya lo saben, hoy vamos a trabajar el tema de las caricaturas, pero vamos a ahondar un poco sobre su origen y todo lo que tiene que ver con su parte histórica, porque el dibujo también hace parte de las tendencias a nivel mundial. Antes de presentarles a nuestro invitado, yo les quiero recordar que ustedes se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook como Tendencias y Belleza, en Twitter @programa TIB, en Instagram lo pueden hacer como @Tendencias y Belleza, y si no tienen ninguna de las redes sociales a la mano, pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tendenciasybelleza@gmail.com. Es así, sin más preámbulos, que le doy la bienvenida a Guillermo Ospina. Él es caricaturista. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Fabián, muchas gracias. Bienvenido a Tendencias y Belleza y gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntale a los televidentes, Guillermo, cómo nace de dónde es el origen y desde cuándo es el origen de la caricatura. Bueno, el origen de la caricatura viene empezando más o menos, podría hablarse de 1490, del siglo XV. Es lo que más o menos se ha documentado. Porque las primeras, por ejemplo, las primeras representaciones podrían ser a ver si tengo por aquí, de Leonardo da Vinci, Sí. que él empezó a hacer algunos estudios de figuras así como humanas, pero un poco más caricaturescas, porque en ese tiempo reinaba el Renacimiento, algo más proporcionado hacia las proporciones bien definidas, la belleza Correcto. de las personas, y hacia los reyes, los papados y todo eso. Pero Leonardo da Vinci empezó a hacer ya un poco ese cambio, igual que Miguel Ángel por acá, no sé si Sí. pueden ver, que hay otras figuras que también él empezó durante ese tiempo. Tú acabas de tocar, digamos que una parte de la siguiente pregunta que te quiero hacer, mejor dicho, y es, ¿cuáles fueron esas primeras caricaturas que se crearon y que se posicionaron realmente como arte desde el inicio que salieron? Bueno, empezando por el término caricatura, ¿no? Sí. La caricatura viene del término caricar, de italiano, de cargar, exagerar, ¿no? Sí. Entonces, generalmente todos estos artistas que empezaron fue en Italia, todo empezó en Italia. Acá. Y a partir de una escuela en Bolonia, Sí. en ese caso, los dos Carassi se llamaban en la escuela, y ellos empezaron a hacer ya algunos avances sobre la caricatura, porque ya había en ese tiempo, en el Renacimiento, ya habían figuras como, por ejemplo, la Mona Lisa o cosas así por el estilo, que ya eran figuras muy hermosas y todo, pero el artista, en su afán, creo yo, de evolucionar y de buscarse en sí mismo, pues buscó otras formas como como hizo Leonardo da Vinci, o otros artistas como, a ver, este señor Pierre Leonor Jesse, que también Sí. ya empezó a retratar gente de otras formas y que se ganaba la vida en ese tiempo así, con la caricatura. Muy bien. Haciendo para acá. Cuando hablamos de caricatura, ¿cierto? Las personas se llevan a su mente muchas ideas de cómo era anteriormente el proceso de la caricatura, Guillermo. Cuéntanos cuáles eran los materiales que se utilizaban anteriormente. Hoy en día ya por la tecnología pues ya hay muchos más productos en la industria, pero anteriormente ¿cómo se hacían las caricaturas? Pues anteriormente, generalmente fueron pintores, ¿no? Sí. Pintores, entonces utilizaban generalmente la pluma con tinta, esa era una de sus formas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci utilizaba no solamente para su dibujo, sino para escrito la pluma. Sí. En ese tiempo era ese método. También se utilizaba el lienzo sobre tela, o las tablas también se utilizaba, y por supuesto la pintura. Como vemos aquí, esto es una de las, imagínense, estamos datando de 1513, aquí hay una figura de un artista que se llama Quentin Messés, Sí. y ya se ve una caricatura ya en pintura, ya no es un estudio, ya se ve una caricatura hecha en pintura, y data de 1513, imagínense, hace muchísimo tiempo, y ustedes pueden ver ya exageraciones, o esto le llaman también grotesco a veces. Sí. Ellos empezaron a terminar, el arte empezó a dominar la caricatura a partir más o menos después de la escuela de Carassi, que le dieron el término. Esto todavía era antes, pero ya hay como principios de caricatura en ese tiempo, estudios. Correcto. Y se evidencian Sí, ya los primeros exactamente, rasgos. ya primeros rasgos de que la gente empezó a hacer algo ya distinto, a no crear ese ideal de que tenía que ser exacto, porque eso era en ese momento, pero como todo va evolucionando, Muy bien. van mejorando ya estas otras tendencias.
Dentro de cualquier tema que uno trata en la vida, Guillermo, uno empieza a indagar, ¿cierto? Cuando empezamos a estudiar una técnica, en este caso como el arte de la caricatura, siempre nos remontamos al pasado y siempre trata uno de investigar qué anécdotas o qué, digamos que historias más impactantes hubo en el momento de la caricatura, es decir, cuando esta nació. Pues, lógicamente, pues, partiendo de que la caricatura era para exagerar y cargar personas, Sí. en ese momento era más retratista, ¿no? Cuando ya de Italia se mudó para, por ejemplo, para Francia, ya empezó a ser un poco más de satírico, ya un poco más humorístico. Por ejemplo, en el caso de uno de los más famosos caricaturistas es Honoré Daumier, Sí. que vemos aquí, que hizo una caricatura de Víctor Hugo. Y Honoré Daumier hacía caricaturas, pero ya con tendencia hacia políticas sociales y todo demás, y que incluso le costó la cárcel en muchos tiempos en ese momento. Yo no traía ahorita caricaturas porque eran fuertes, él hacía caricaturas fuertes, pero tenía apoyo dentro de la población porque la gente se sentía que tenía una voz en ese tiempo, cuando antes los reyes mandaban y en todo lo demás. Y por eso fue, y aún se ve todavía en estos tiempos la caricaturista, dependiendo del caricaturista, se atreve a admitir ya opiniones sociales o de diferentes problemas índole. Muy bien. Es importante conocer un poco también de la historia de lo que se trabaja y de los temas que estamos hablando nosotros en Tendencias y Belleza, porque de pronto muchos televidentes dicen, bueno, están hablando de la caricatura, pero ¿y qué? ¿Cuáles son los inicios? ¿Cuáles son los fundamentos que tienen? Vamos a hablar de una pregunta que hoy en día es importante tocarla, por supuesto, aquí en el programa para que la gente conozca, y es ¿cuál ha sido la transformación o qué cambios ha tenido la caricatura desde sus inicios hasta la época en la que estamos? Ha evolucionado bastante, como dijimos, empezamos por aquí, por ejemplo, con Leonardo, que empezó, hasta ahorita, finales, podría yo decir de ahorita, por ejemplo, esto es un caricaturista famoso en Venezuela, Eduardo Sanabria, y si ves la totalmente diferencia, ¿no? Yo creo que el artista, como todo, busca si es verdadero artista, busca su propia forma o dibujo. Sí. Entonces, por ejemplo, Sanabria ya es totalmente distinto, ya usa colores distintos, incluso figuras geométricas en su dibujo, incluso incluso hace pronunciados, por ejemplo, en esta caricatura de Gao que le hizo. Entonces, o en este, por ejemplo, otro, uno de mis caricaturistas favoritos, que es un norteamericano, eso fue después de la Primera Guerra Mundial, que se llama Al Hirschfeld. Y fíjese que él no utiliza sombras ni nada, sino él fue llamado como el rey de la línea. Sí. Es uno de mis favoritos, yo me inspiraba en él. Y se ve que es una delicada línea y uno de los mejores caricaturistas en ese momento. Y ya en ese tiempo la caricatura ya no se veía como algo de satírico o de ofender o algo, sino que ellos dieron posición a la caricatura como algo que puede ser más bien algo estético, algo de admirar, algo de entretener, más que de ofender, que para algunos hacerse una caricatura, uy, no, me vas a hacer con una nariz grande o no sé qué. Aquí más bien la gente le gusta ser caricaturizada, por ejemplo, con él, o aquí, por ejemplo, en este otro caso de los Rolling Stones acá. Sí. Y aquí ves Mick Jagger. Es muy simple, pero a la vez elegante la línea que él hace. Y muy llamativo, ¿no? Y es muy llamativo. Y es uno de los mejores caricaturistas que tiene ahorita en Estados Unidos. Perfecto. Hoy estamos trabajando en Tendencias y Belleza el tema de la caricatura sencillamente porque queremos mostrarles a ustedes que no solamente las tendencias van ligadas a belleza, a moda, a salud, sino que hay muchísimas más tendencias que hoy en día marcan, digamos que una punta en lo innovador, en las tendencias que pueden llegar a ser un desarrollo en la sociedad para eliminar cierto tipo de conflictos que, como tú mencionabas anteriormente, influyen factores sin llegar a tocar ninguno en específico, pero existen factores como lo político, lo social, lo económico, claro, en donde estas caricaturas se van como hacia la sátira, pero representados en un dibujo. Guillermo, hablemos un poco de los aportes, ¿cierto? Cada técnica, cada palabra, cada arte, cada estudio siempre va a llevar un aporte positivo o negativo a la sociedad o al público que se dirige. En este caso, la caricatura, ¿qué aportes hace a la sociedad? Bueno, en mi opinión, yo creo la caricatura, como lo decía un famoso caricaturista en Venezuela, Zapata, que decía, es libertad. Primero es libertad.
El Sí. caricaturista con la caricatura tiene libertad de expresarse como de un medio. Ya depende de qué caricaturista seas. Hay caricaturistas que se expresan totalmente como retratistas, por ejemplo acá. Sí. Totalmente retratista, no hay nada. Hay otros que ya tienen un forme algo más político, por ejemplo aquí Zapata, que vemos unas caricaturas de personas como un poco rasgos deformados y un poco, como ustedes ven aquí. Entonces, yo creo que dependiendo el artista, él define qué quiere hacer él. Cada artista tiene su foco y su punto Las al aporte caricaturas que quiere hacer. han evolucionado muchísimo. Pueden ser de retratistas como también pueden llevar un contenido, una narrativa durante su dibujo. Y hay muchos otros aquí, o por ejemplo pueden ser burlescos como este de aquí de Charles Darwin, por ejemplo, Sí. con la teoría de la evolución, De que la venimos evolución del mono al hombre. de la evolución del mono al hombre. Entonces, cada caricaturista aporta de alguna u otra manera, yo creo, para otra gente, para inspirarse y encontrarse a ellos mismos. No copiarse de otro caricaturista, sino buscar su propio legado, lo que quiera hacer en la vida a través del arte. Perfecto. Ustedes ya lo están conociendo por parte de Guillermo, quien es experto en el tema de caricaturas y que hoy estamos rompiendo esquemas porque es importante que ustedes también conozcan, como lo decía anteriormente, las diferentes tendencias que se marcan hoy en día. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a continuar hablando con Guillermo acerca de esta evolución que ha hecho la caricatura y de aquellos aportes que sigue haciendo a la sociedad actual. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Tendencias y Belleza y hoy rompimos un poco el esquema y nos salimos del prototipo de lo que veníamos trabajando para enfocarnos un poco en la tendencia del dibujo o en el caso del día de hoy la caricatura, que es una de las tendencias artísticas que más controversias ha generado a nivel mundial. Vamos a continuar con Guillermo. Pero antes yo les recuerdo que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tendenciasybelleza@gmail.com para que ustedes nos envíen todas sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes o aportes para que ustedes, si quieren que toquemos algún tema en especial, pues nos lo envíen ahí al correo y nosotros acá lo mostramos. Guillermo, una pregunta que surge a raíz del tema de la caricatura es, estamos viendo algunos tipos de caricatura en este momento, pero ¿qué diferencia hay de esa caricatura que tú nos estás mostrando acá a la caricatura del cartoon? Es decir, a esa caricatura de muñecos que por lo general siempre vemos como Mafalda, como Condorito y otros tipos de caricaturas así. Es una buena pregunta. Generalmente la gente confunde caricaturas con cartoons también. Sí. Y son cosas totalmente distintas. Empezando si partimos del concepto de caricatura, que es exagerar, cargar, y más hacia un individuo o persona. Los cartones vienen siendo más bien cuentos narrativos. Sí. En este caso podemos ver, por ejemplo, Condorito, aquí en Colombia, que es muy famoso, Mafalda, Calvin and Hobbes, Garfield, todo eso sí son cartones porque son creados por personajes ficticios Sí. en ese momento. La caricatura ya no, ya la caricatura enfoca ya en una persona en que le vamos a exagerar y es como bien lo dice el término de cargar la caricatura. Muy bien. Me imagino que la caricatura que estamos viendo, que digamos que puede ser tu fuerte en este caso, tiene un contexto dentro de la expresión, ¿cierto? Que como lo decíamos al principio, en el segmento anterior, es una representación máxima de alguna exageración de la persona. Sí. Pero no sé si tienes conocimiento, quiero que nos cuentes o les cuentes a los televidentes un poco el por qué se hace una caricatura en cartoon y qué se quiere expresar. El artista que expresa haciendo eso. Bueno, el artista, como todo, el de artista dependiendo de lo que quiera, ¿no? Ya los cartones generalmente, por ejemplo, bueno, como hablábamos de Kino, por ejemplo, que es el creador de Mafalda, él siempre, digamos, utilizaba Mafalda para expresar, digamos, cualquier problemática que había en su entorno y que las caricaturas siguen siendo vigentes hasta ahora, porque Sí. uno lee
un cartón, por ejemplo, en falda hace años y todavía siguen vigentes las mismas cosas, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, eso es como también un aporte que también le da a la sociedad. Hay cosas que no cambian, siguen en la misma cosa y que el artista habla muchas veces por las personas que no puedan expresarse en el momento. Muy bien, podría ser como un libre albedrío. Sí. Que el artista exprese algo por los demás. Exacto. Y pueden ser de diferentes formas, no solamente de carácter social o político, también algo humorístico, de cualquier tendencia. Generalmente Sí. son ya dependiendo la historia que quieran crear, ya sea algo fantástico o ya algo muy realístico. Eso depende. Para eso hay muchos tipos de artistas en ese campo de narradores. Hoy en día se ve más que el caricaturista, el retratista se ve, pero muy narrativo también, yo creo, por el afán mismo de comunicarse, de Muy expresarse. Que lo tiene. Es importante conocer eso y es importante, más que importante, es interesante conocer este tipo de historia para que los televidentes se enteren un poquito. Vamos a avanzar en la entrevista, Guillermo, y ahora viene una parte ya directa de la caricatura que tú manejas. Y cuéntanos cuáles son esos rasgos o cuáles son esas partes de la persona que más se busca la exageración. ¿Qué más busco en la exageración? Bueno, lo más típico, por supuesto, es una nariz grande, una boca grande, orejas, ojos. Eso es lo que se busca, por ejemplo, aquí tengo una que hice en Nueva York, donde se ve, por ejemplo, el hombre con su nariz grande y esta es la hija, ¿no? Por si acaso, que están atravesando por el metro. Entonces ellos me dijeron, bueno, nos gusta viajar por el metro, hacer shopping, por ejemplo, y si ves aquí le exageran un poco la nariz, las orejas, a ella le hice el moño que tenía por detrás. Tengo otra por aquí que se me perdió. Ah, sí, bueno, por ejemplo, esta niña acá, si ve el pelo que tenía como un afro, no sé, por acá se ven. Y la hice dibujando. Ella por sí era artista también, me estaba comentando. Sí. A mí en lo particular me gusta mucho dibujar a la persona un poco, mezclar, es como un híbrido de la caricatura, pero a la vez con cartoon también, porque si ves el cuerpecito pequeño, y que algo cuente. No simplemente retrato y ya, sino a mí me gusta que te cuente algo de la personalidad de la persona. Sí, en el mismo momento no la estoy ofendiendo ni nada más, sino le estoy haciendo parte de su personalidad o oficios o cualquier cosa que le guste hacer a ella. Aquí parte el tema de como el origen de la caricatura, Guillermo, para entrar un poco con tu parte personal, un poco, y es la comunicación es vital en el momento que tú estás generando la caricatura, es decir, tú mantienes un contacto frecuente mientras que haces la caricatura con la persona. 100%, es claro, para mí sí, para otras personas tal vez no, pero para mí, entre más información tengo de la persona, mejor. Correcto. Entre más me comunico, mejor, entre más haya conexiones, mejor, porque eso, la gente dice, oh, te quedó muy bien, y yo digo, no, eso no es solamente yo, eso es entre las dos personas para poder conocer y se refleja mejor en la caricatura. Muy bien. La caricatura no solamente tiene como una magia, que no es solamente la parte física que se quiere expresar, sino se ve dentro de la personalidad como esa parte que no vemos, pero que se expresa ahí en la hoja, no sé si me explico, pero... Es importante, yo entiendo lo que quieres decir y es como tú en el momento que empiezas la caricatura, me imagino que tú visualmente ya empiezas a conocer la personalidad valga la redundancia, de la persona. Y yo me imagino que muchas cosas de esa personalidad hacen que tu imaginación empiece a estructurar cómo va a ser la caricatura y qué sentido le va a dar. Exacto, muchísimo. Importante eso. ¿Existen países con más concentración de caricaturistas o que se maneje el arte de la caricatura? Guillermo, ¿tú qué sabes de esa parte? Bueno, Francia es uno de los primeros, por supuesto. Sí. Francia es uno de los primeros que se, digamos, popularizó muchísimo, empezando por las revistas satíricas o con Domier, por ejemplo. Sí. Francia se domina. Luego esa tendencia pasó para Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, pero más que todo Europa se domina mucho en lo que es Francia, Inglaterra, Italia, y ya por el concepto de Estados Unidos, México, ya aquí Latinoamérica también, pero más o menos en estos países. Hay otros países que artistas se sienten, hay más limitaciones porque se cree que es ofensa hacer, porque depende de los códigos o leyes o religiones, en fin, que es un tema ya muy delicado. Y las culturas que se manejan, las culturas, ¿no? que son muy distintas. No es lo mismo un país musulmán hacer una caricatura que hacerlo aquí en América. Correcto, o en la cultura occidental. Son
Él depende de donde tú lo hagas y artistas que sean, digamos, votados o rebeldes por hacerse expresar, ¿no? Dependiendo, y así tenga problemas con la sociedad o con la parte del gobierno o cualquier cosa que pueda Muy tener. bien. Ya vamos a pasar de un poco de la historia para entrar un poco en la técnica de la caricatura, Guillermo, y es, aquí estamos viendo algunas caricaturas que están a blanco y negro, otras que están a color, otras que tienen un color muy fuerte, no sé si de pronto tú nos explicarás si es por el paso del tiempo, pero ¿por qué hay caricaturas? Empecemos, digamos que esta es una primera pregunta de la pregunta general, ¿no? ¿Por qué caricaturas en blanco y negro? En blanco y negro, yo creo que como la fotografía es más dramático, Correcto. creo yo. Creo yo, expresa más lo que se quiere decir en el blanco y negro. Es más, generalmente las fotografías de documentos, por ejemplo, documentales, vienen siendo en blanco y negro. Tienen más impacto que el color. El color a veces puede distraerte de lo que quieres comunicar a veces, ¿no? Por eso vemos que las caricaturas editoriales generalmente son en blanco y negro, porque lo que quieren es comunicar exactamente esa idea. Ya, si quieres hacer ya una caricatura más como decía Picasso, los dibujos no son para adornar casas, sino para expresarse, como lo hizo con la Guernica, por ejemplo, ya es otra cosa, pero generalmente las caricaturas son más vistas en blanco y negro. Ahora, si son retratistas, por ejemplo esta que es de Mick Jagger, ya es un poco, más juegan con el color, es algo más estético. Sí. Esto ya es un poco digital, si no me equivoco, que ya es otra técnica que se utiliza con la parte digital, no con óleo, con acuarelas o con plumas que antes se utilizaba, ya se ha manejado más el Photoshop o el Adobe Illustrator, Color Painter, son otros tipos de instrumentos digitales ahora que se utilizan ahora. Que yo, por ejemplo, yo utilizo mucho manual, me gusta, sigue siendo como más a la parte manual. Más del origen, como se creó la caricatura. Y sigo como atado a eso, como la parte manual. No dibujo directo a la computadora, me sigue gustando tener el lápiz, el papel y continuar así. Es mi forma de continuar y me gusta y lo que yo sigo. Y es como continuar esa tradición, ¿no? Exacto. Con la que se nació, se continúa para no perder como el enfoque sensacionalista que se quiere llevar y de expresión máxima, como yo lo decía al principio, que ahora lo que acabas de decir es importante y qué rico que tú desde tu perspectiva mantengas esa, digamos que ese origen con el que nació. Sí, es importante, hay mucha gente que lo sigue manteniendo, hay otra. Yo creo lo fundamental, independientemente del material que tú utilices, es que tú tengas una buena idea de lo que quieras expresar. Así sea en digital, yo no tengo problema que sea digital, eso no, para nada. Lo importante es que pueda uno expresarse bien o pueda uno hacer un buen trabajo independientemente del medio o que sea. Y ya como arte hay gustos y habrá gente que se identifica más con un tipo de dibujo así o otro tipo de dibujo así. Hay gente que de repente esto le parecerá muy sencillo, eso no es nada, pero siéntese a ver hacerlo que no es tarea fácil. No es fácil, claro. No es tarea fácil hacer, por ejemplo, algo sencillo o elegante no es tarea fácil. Muy bien, pues Guillermo, ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecerte por estar con nosotros, por mostrarnos un poco de la técnica de lo que tú trabajas, por llevarnos hacia esa historia del origen de la caricatura. Y pues nada, te dejo con los televidentes para que te despidas de ellos y si tienes algún contacto para que se comuniquen contigo o alguna red social, pues ahí lo puedes hacer. Con esto, señor. Sí, pues mi consejo es, bueno, que lo que quieran dibujar, pues háganlo, con mucho amor, eso sí, pasión que tengan. Nunca es tarde, el arte es algo que nunca uno se retira hasta llegar y uno muere. Y si me quieren contactar, pueden hacerlo a través de mi página de mi blog, me pueden buscar por Guillermo Espina, Visual Artist. Perfecto, para ustedes ya tienen la información de Guillermo. Muchísimas gracias por su conexión y por su sintonía el día de hoy. Ya llegamos al final de nuestro programa. Ahí pronto, enseguidita, van a aparecer nuestras redes sociales para que ustedes muy juiciosos nos sigan y se conecten con nosotros. Yo soy Fabián Hernández y este fue un capítulo más de Tendencias y Belleza.